fue injertado ahí para podernos salvar. Pero él no pertenece al linaje de Israel en sí, porque él no es nacido de pecado. Él nace en María, pero él nace por la obra del Espíritu Santo. Él no nace por engendramiento natural sexual de hombre y mujer. Entonces, por eso es que tiene que venir de la línea de Isaac. Y como él nació en un vientre humano, él dice que experimentó la vida humana y él sin pecado. Por eso cuando él fue a la cruz, él es suficientemente justificado, santificado y perfecto para ser el salvador de la humanidad. Porque si él hubiese tenido pecado, pues no puede salvar a nadie. Pero por cuanto él es sin pecado, él puede salvar a todo el que viene a él. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo muerto, que estaba ya como muerto, estando de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Recordemos que Sara era estéril, así que Dios hizo un gran milagro ahí. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él creyó en contraesperanza. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién le levantó de los muertos al Señor Jesucristo? Fue el Espíritu Santo. Entonces, por eso creemos que Dios es uno y creemos que a Dios se le acerca la persona por medio de la fe. No es porque lo ha visto, porque los discípulos sí lo miraron, anduvieron con él, comieron con él, pero nosotros no le hemos visto visiblemente. Bueno, yo he dicho en unos videos que yo he sentido sus túnicas de él topándome, aun cuando he estado orando, y he abierto mis ojos y no hay nadie que está al lado mío, y digo, quizás las cortinas de aquí del lugar donde oramos es que se levantaron, pero ¿cómo se van a levantar si no hay aire? Entonces, y yo he volteado a ver rápidamente y nada, 3 ocasiones, muchas ocasiones más en diferentes lugares. Entonces, no le he visto físicamente en el aspecto de mirarlo, pero sí lo he sentido y aún con mis ojos cerrados y no dormida, lo he visto porque vino a sanarme la vez pasada, el 12 de noviembre aproximadamente, después del día de veteranos, día de los veteranos, vino él, entró por la ventana y yo estaba teniendo mucho malestar en la cabeza, tenía días de no dormir bien y él vino y me dijo que exclusivamente había venido para visitarme y sanarme. Y conforme me dijo las palabras, se acercó y me puso su mano inmediatamente a las 7:19 de la mañana. Él me sanó. Yo lo recuerdo muy bien. Entonces, como les digo, verlo físicamente no lo he visto, pero con ojos cerrados y no dormida y orando lo he sentido, y danzando también lo he sentido, que danza al lado mío. Las túnicas de él han topado con mis pantorrillas. Entonces, como les digo, han sido muchas experiencias, no solo de visiones, de sueños, sino algo más palpable y más tangible, porque Dios se muestra al que Él quiere. Ahora, si andamos en soberbia, pues no podemos encontrarnos con Él. Bien, sigamos. Íbamos en él. Ok.
Hablé acerca de que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Ok. Pero aquí es otro tema, pero va al punto porque Él fue levantado. Bien, ahora vamos al 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ve, aquí estamos hablando de salvación. Y hablamos de que Dios lo levantó de los muertos. Son dos temas diferentes, pero van enlazados. No solamente hemos visto el 10:4, sino nos continuamos. Ahora vamos al 15:8. Dice, hay un punto muy importante en el 15:13. Lo voy a decir después. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Veamos el 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 7:18. Vamos. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Ve al revés. Ahora vamos a lo que sigue. 1 Corintios 8:22, ¿verdad? Ya lo vimos. Ahora vamos a ver. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, si por fe has creído en el Señor Jesucristo, que Él es tu Señor y tu Salvador, ¿por qué entrarías buscando hacer las obras de la ley? Cuando las obras de la ley ya las completó el Señor Jesucristo, cuando como Cordero Pascual fue a la cruz. La simbología de los machos cabríos
y de todos los rituales que se hacían para tapar el pecado demandado de parte de Dios, ahora Jesucristo vino y le dio un puntapié a lo que fue tapado, sino que ahora su propia vida de él vino a quitar el pecado. Y yo no estoy diciendo que como sacrilegio de que aquellos machos cabríos no eran sagrados delante de Dios, no. Estoy diciendo solamente como una manera de decir, pero todas las cosas tienen su tiempo y propósito en Dios. 7:18, ¿verdad? Ya lo vimos. Ahora nos vamos a ir al 19:20. Ya nos fuimos también, creo. Déjenme ver. Veamos. Es que como estudio mucho, leo mucho, hago mucho trabajo de investigación, entonces por eso me siento a veces cansada de la vista. Ok. El 23 lo acabo de leer, ¿verdad? Mire, el 24, cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Se fijó? Y continúa hablando ahí, pero no lo vamos a tocar. Entonces vámonos ahora, estamos en Corintios 7, vamos a ir a Gálatas. Gálatas 5, 1, 6, 7. Ok, vamos a ver. Parece que teníamos algo aquí. Teníamos algo, pero esto ya lo predicamos el otro día. Pero yo creo que es necesario también decir nuevamente algo al punto. Aunque no lo tengo aquí, pero lo voy a referenciar. Fíjese cómo dice aquí. Gálatas 4. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A través del Señor Jesucristo venimos a ser adoptados hijos del Padre. El Señor Jesucristo viene a ser como quien dice nuestro hermano, pero hermano con reverencia, no hermano como se tratan los hermanos, porque recordemos que Él es Dios y Él nos prohijó a través de su sacrificio. Así que entendamos bien y no seamos maleducados con el Señor. Ahora vamos al 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Cuando se vive en delitos y pecados, se vive en esclavitud. Cuando se vive en Cristo, dice que somos esclavos en Cristo, pero en libertad. Porque dice que a libertad nos ha llamado el Señor. Es por eso pues que para eso Él fue a la cruz, para comprar para nosotros la libertad, porque esclavos éramos del diablo. No teníamos otra alternativa. Pero Cristo Jesús nos hizo libres por su sacrificio. Lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Dice, ¿por qué mienta el monte Sinaí? Porque ahí se dio la ley, las tablas de la ley. Y dice que por las tablas de la ley conocemos el pecado y también conocemos que si el pecado vive en nosotros,
estamos en esclavitud. Entonces necesitamos ser libres. Por eso dice que Agar representa la ley, un pacto de la carne en el monte Sinaí. El otro representa a Sara en la libertad que fuimos llamados en Cristo Jesús por la promesa dada del Padre a Abraham, y a través del Señor Jesucristo encontramos la libertad. ¿Pero qué dice? Que Jerusalén está atada, dice. ¿A qué? A la ley del monte Sinaí. ¿Qué quiere decir esto? Que esté en esclavitud. Bien, vamos a otro punto de la Escritura. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Sí? Porque el Señor vendrá a poner su trono en Jerusalén. Ahora vamos más adelante. Ajá, pero vamos a ver aquí algo tocante a la carne. Veamos. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Quién es que nació en la carne? Ismael. ¿Quién es el que nació por el Espíritu? Isaac. La carne, la esclavitud, el hombre con sus alegorías de la ley, persigue al que es del Espíritu en Cristo Jesús. Empieza a decir que nosotros, los cristianos, estamos mal porque no guardamos la ley, porque esto y porque lo otro. Porque ellos viven en ese pasado de la historia que Dios ya cumplió. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces los que viven bajo la ley están en esclavitud. Entonces dice que no heredarán igual con el hijo de la libre, que sería con los hijos de Dios, el Padre, que son los hijos adoptados, que a través del sacrificio de Jesucristo fuimos adoptados como hijos de Dios y somos libres. Y dice que los que están bajo la ley no van a heredar con los libres. ¿Por qué? Porque el esclavo no puede entender lo que el libre entiende. Entonces, por lo tanto, suceden estas cosas y estas alegorías. Ahora fíjese lo que dice el 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, dice, si eres libre, ¿por qué vas a ir a la esclavitud de vuelta? A guardar los rudimentos, a llevar ese yugo de esclavitud. ¿Por qué? Dice que en vano fue entonces, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todo hombre, dice, que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligaste los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Siendo que estabas, dice, en la gracia, pero te volviste a la ley, de Cristo has caído. Entonces volvió a los rudimentos de la ley, volvió a la esclavitud. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, esta persuasión no procede de Cristo. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor